Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Tras el primer vídeo de presentación en el cual os expuse los objetivos del canal, mis inquietudes, por qué había decidido abrirme esta sección en YouTube, es momento que ahora comencemos con lo que nos interesa, con el contenido, con la explicación de los sucesos que están aconteciendo estos días en Israel y en Palestina. En primer lugar, os quiero comentar una cuestión muy importante, la dinámica de los vídeos. Este va a ser algo, no diría corto, pero sí breve. Es decir, voy a hacer una ligera presentación de lo que está ocurriendo en la actualidad en Israel y en Palestina en estas últimas semanas y por qué está ocurriendo. En los próximos vídeos seguramente tocaremos temas más puntuales y quizás con una duración más extensa. Bien, en primer lugar, seguramente, si habéis visto las noticias, si habéis ahondado en ellas, porque a veces no es muy fácil tener conocimiento de lo que ocurre en Israel o en Palestina, a no ser que haya mucha gente, por desgracia, muerta en cada uno de estos lugares. Pero en esta última semana hemos sabido, por los medios de comunicación, que el ejército israelí ha hecho una serie de incursiones en Jenin, en un campo de refugiados de Cisjordania, por las cuales han perdido la vida varios palestinos. Y, por ejemplo, en Tel Aviv ha habido un ataque terrorista por el cual, de momento, varias personas están heridas y puede ser que algunas de ellas pierdan la vida. Esperemos que no. Bien, esto lo llevamos viendo en los últimos meses con una mayor intensidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué por qué se está incrementando cada vez la tensión en Israel y en Palestina? Esto obedece a las características que tiene ahora ambos territorios. En primer lugar, Israel. ¿Qué es lo que pasa en Israel, queridos amigos? En Israel tenemos ahora mismo un gobierno que las distintas investigaciones que os puedo compartir y que te dejaré en los comentarios, catalogan como un gobierno de la derecha antiliberal. Es un gobierno el cual está presidido en la actualidad por el Likud, aunque este partido, el Likud, ha firmado un acuerdo de gobierno con los partidos ultraortodoxos y con el sionismo religioso. Por esto, debido a esta alianza que tenemos, según las investigaciones que os dejaré en los comentarios, los dos principales rasgos de este gobierno son el nacionalismo y el exclusionismo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, en primer lugar, en cuanto al nacionalismo, lo que quiere decir básicamente es que por el acuerdo marco de coalición, por lo que defienden estos partidos, es que quieren hacer una identificación entre la entidad política, ¿de acuerdo?, entre lo que es el Estado de Israel y entre lo que ellos es el grupo cultural de los judíos israelíes. Por eso, igualmente, porque creen en los postulados del Gran Israel, están haciendo cada vez más políticas de ampliación de los asentamientos en territorios que no pertenecen a Israel, sino que son territorios que pertenecen a los palestinos, como por ejemplo los de Cisjordania. Y en segundo lugar, en cuanto al exclusionismo, lo que significa básicamente es que dentro de su Estado hay una especie de diferencia entre los que serían los propios judíos israelíes y los que no. De ahí se entiende esta ley del Estado-Nación promulgada por el anterior gobierno de Netanyahu en 2018. ¿Por qué gozan de tantos apoyos este partido? ¿Por qué ha ganado las elecciones? Bueno, como veréis en las encuestas que os dejaré también en sus enlaces en los comentarios, desde el fracaso de los acuerdos de paz
tras el fracaso de las negociaciones de Oslo, la izquierda ha perdido mucho apoyo en Israel. ¿Eso qué es lo que ha derivado, qué es lo que ha sucedido? Que, por supuesto, los partidos de derecha hayan crecido. Estos partidos de derecha crecen debido a la amenaza a la seguridad que también se ha incrementado en Israel, por ejemplo, con los atentados terroristas. Hay estudios que también os compartiré, todo ello os lo dejaré perfectamente en los comentarios, que señalan cómo cuanto más se siente uno en Israel amenazada su seguridad, es más tendente esa persona a apoyar a partidos como los que están en la actualidad en el gobierno. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones, ¿de acuerdo? Y también, en segundo lugar, a que la población joven, principalmente, cada vez apoya más a los partidos de derecha, principalmente porque no han sufrido, no han visto en sus carnes todas estas cuestiones del proceso de paz. Así, a grandes, entrando mucho en detalle, pero más o menos ofreciéndoles este mapa de destino de Israel, se puede entender estas políticas del gobierno actual y por qué están incrementando las tensiones con los palestinos. ¿Qué sucede en el otro lado? ¿Qué sucede con los palestinos? Que, como sabéis, ahora mismo tienen su territorio dividido en la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y la Franja de Cisjordania, controlada por la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué es lo que sucede? Bien, como también nos informan las últimas encuestas, las del Instituto de la Democracia de Israel, las del Centro Palestino de Investigaciones, también las de Arab News y YouGov, y las de la Universidad de Tel Aviv, hemos visto, todas ellas que os compartiré en los enlaces, hemos visto cómo en Palestina cada vez se está dando un mayor apoyo a la lucha armada, a la formación de los grupos armados, concretamente en un 68%. La población de Palestina cada vez apoya más a estos grupos armados, cada vez apoya más la vuelta a la intifada, piensa que los ataques contra los israelíes no tienen perjuicio para los palestinos, pero sí que dañan mucho más a Israel, y quieren el fin de la coordinación de la seguridad que tiene la Autoridad Nacional Palestina con Israel. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta mayor radicalización de los palestinos? Pues a dos cosas principalmente. Una, a las acciones que está teniendo el gobierno de Israel con los palestinos, que incrementan estas actitudes de violencia. También estas encuestas muestran cómo la mayoría de los palestinos, en torno a 3/4 partes de la población, se sienten amenazados, tienen miedo por su integridad física, tienen miedo de ser heridos, tienen miedo de sufrir una pérdida, o suya o de sus familiares. ¿Eso qué es lo que hace? Que reaccionen contra los israelíes, ¿de acuerdo? Debido a estas incursiones del ejército, a estas políticas agresivas del actual gobierno de Israel, debido a las actuaciones de algunos de los colonos, esto lo que hace es tener esta reacción por parte de los palestinos. Y en segundo lugar, yo diría que también hay otra tercera cuestión, pero bueno, en segundo lugar, ¿qué sucede también? A la crisis que tiene la Autoridad Nacional Palestina, es decir, el organismo que representa a los palestinos, todo en Cisjordania, tiene una gran crisis, ya que la mayoría de la población no lo apoya, está cansada de su gobierno, demanda nuevas elecciones, critica la corrupción que hay, demanda una renovación en su liderazgo, no confía para nada en sus relaciones con Israel, critica mucho la represión policial, y esto hace que demanden nuevas salidas al conflicto, porque la Autoridad Nacional Palestina no ha sabido responder al conflicto, a sus demandas de la población, y ha fracasado en su principal objetivo, que era la consecución de un Estado palestino. ¿Y cuál es el tercer factor también por el cual la violencia está aumentando en la zona? Pues por las injerencias externas también de otros países, concretamente en Palestina, como por ejemplo Irán. Irán financia, tiene una relación muy estrecha con uno de los grupos, que en este caso es un grupo
terrorista que tenemos en Palestina, como es la Yihad Islámica Palestina, ¿de acuerdo? El cual tiene unos lazos muy estrechos con Irán y, en este caso, la Yihad Islámica Palestina, que comparte más o menos parte del ideario con Irán, lo que hace es recibir muchos apoyos económicos, armamentísticos también de Irán, a cambio de seguir los dictados que Irán les dice a ellos. En este marco es muy difícil, desgraciadamente, que la situación mejore. Desde mi punto de vista, ¿qué tres cuestiones tendrían? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que esta situación mejore? Bien, en primer lugar, en cuanto a la capacidad de agencia israelí, en cuanto a al lado israelí, según la última encuesta que ahora os compartiré, realizada en junio, una de ellas por el Instituto de la Democracia de Israel, con sede en Jerusalén, la población cada vez se siente más segura. La población, hay una cuestión que ellos denominan como el national mood, ¿no? Es más o menos positivo, pese a las protestas que ha habido en Israel contra la reforma judicial que quiso imponer Netanyahu, ciertas cuestiones de conflictividad social, también las personas representativas de las industrias, de las high-tech, también han hecho diversas manifestaciones, como os puedo compartir, pero sigue teniendo y va a seguir teniendo más apoyos este gobierno, salvo que, bueno, tengamos alguna sorpresa en cuanto a temas de la reforma judicial. Entonces, si sigue este gobierno, estas políticas van a aumentar contra los palestinos, como han declarado ministros suyos como Ben-Gvir o como Bezalel Smotrich. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Pues en mi modesta opinión, con respecto a Israel, uno de los factores importantes, uno de los actores principales que debería erigirse como protagonista en este conflicto es la Unión Europea. La Unión Europea que debe tener una estrategia propia a nivel geopolítico. Esta semana he estado en un curso en el Escorial de Tendencias Geopolíticas que os comparto también en los comentarios, en los cuales diversos embajadores, diversos investigadores han apostado por este gran papel que tiene que tener la Unión Europea en cuanto a estrategia de seguridad propia, no únicamente con Estados Unidos, y desde mi punto de vista debería estar mucho más preocupada, mucho más encima de esta cuestión para tratar de que el gobierno de Israel, con los mecanismos que la Unión Europea pueda, no siga con estas políticas. ¿De acuerdo? Claro, eso no es la única parte, la única cuestión que tendría que suceder, porque, como os he dicho, siempre esas políticas que se apoyan por parte del gobierno de Israel, en cuanto a más represión y demás, vienen a veces por esas amenazas a la seguridad. ¿Qué tendría que suceder en el otro lado? Pues dos cuestiones muy claras. Una, dentro de los propios palestinos, tendríamos que apoyar, yo creo, ese proceso de renovación de la Autoridad Nacional Palestina, y la propia Autoridad de la Ciudad Palestina, yo creo que también ayudada por nosotros, ¿no? por los europeos, tendría que mantener una estrategia muy clara y diferenciar entre lo que es una resistencia a injerencias dentro de su territorio, ¿de acuerdo?, y entre los ataques terroristas, que son dos cuestiones muy distintas, ¿de acuerdo? Bajo ningún concepto nunca se puede justificar el ataque y el asesinato de ningún civil. Eso es claramente un ataque terrorista. Entonces, creo que ese rechazo, esa condena de la violencia, que es muy difícil bajo dadas circunstancias, pero es algo que la Autoridad Nacional Palestina debería hacer, para también ganar más apoyo dentro de la Unión Europea, desmarcarse de estos grupos terroristas que tienen financiación de los estados como Irán, como la Yihad Islámica Palestina, y también hacerse así eco en la población israelí de que ellos están en contra de esa violencia contra su propia población. Bien, y creo que nosotros, la Unión Europea, y hablo de la Unión Europea como nosotros, aunque yo no forme parte de ella, pero soy europeo, deberíamos, siendo parte de ella, vamos por ser europeo, deberíamos apoyar. Y esta es la primera introducción que os he hecho en torno al conflicto, la explicación de lo que está sucediendo en la actualidad, y simplemente quería dejaros esta pequeña
pinceladas sobre cada uno de estos territorios. Os voy a dejar toda la información a la que me he referido en los comentarios. Y nada, espero vuestras respuestas, espero vuestras opiniones, espero vuestras críticas y nos veremos en el siguiente vídeo ya avanzando con un tema de más actualidad y un tema mucho más específico. Muchas gracias, os espero.